Yo traje dos ejercicios de repaso para el segundo parcial, que lo vamos a explicar y vamos a prestar atención a ciertas cosas que yo veo que son motivos de confusión. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos como motivo de confusión? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con la amortización? ¿Qué pasa con el valor de recupero de la inversión? ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la tasa interna de retorno? ¿Qué pasa con el BAN? Entonces, obviamente que todo eso que estoy hablando y que yo digo, generalmente hay que analizarlo proyecto por proyecto. Nosotros teníamos un ejemplo que trajimos a la clase y que yo les mandé la solución, donde era un proyecto puro, donde, ¿qué es lo que nos estaba haciendo ruido? El valor terminal de la inversión. La cobranza, el recupero de la inversión, que era, en ese caso, 150 millones de pesos. ¿Qué pasa con el recupero de la inversión en una empresa? Vamos a una empresa. Cuando yo vendo ese proyecto o vendo la maquinaria de ese proyecto, ¿tengo que pagar ganancias, sí o no? Por supuesto que tengo que pagar ganancias, pero ¿sobre qué pago ganancias? ¿Sobre la venta o sobre la utilidad de esa venta? Entonces, obviamente, yo me tengo que ir al impuesto a las ganancias para saber esto. Y yo me encuentro que me dice la ley de impuesto a las ganancias que toda utilidad dentro de una empresa está grabada por el impuesto. Perfecto, toda utilidad. Excepto tal cosa, excepto que haya normas específicas que lo excluyan. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad? Si yo vendo en 150 millones, ¿pago ganancia por los 150 millones? ¿O pago ganancia por la diferencia entre los 150 millones y el costo que yo tuve por esos 150 millones? Entonces, ¿cuál es el costo? 200 millones. ¿O no? La inversión inicial de ese ejemplo era 200 millones de costo, yo ponía la inversión y recuperaba 150. ¿Cuál es la utilidad de esa inversión? Negativa 50. ¿Pago ganancia por utilidad negativa? No. Por lo tanto, no pago ganancia por los 150 millones. Hubo ejercicios en parciales que se tomaron explicando esto y tratando de buscar el cálculo. Claro, están acá, complejos. Entonces, yo sé que eso no se va a tomar, porque no tiene sentido. No tiene sentido que ustedes sepan que el impuesto a las ganancias se calcula sobre la utilidad, porque no me hace a mí, como profesor, evaluarlos en lo que a mí me importa evaluarlos, que es la evaluación del proyecto de inversión. No en la determinación de la utilidad para el pago de impuesto a la ganancia. Entonces, si hay un valor terminal que yo cobro, ese valor terminal es libre de impuestos, ya está. ¿Se entiende? Porque hay mucha confusión al respecto y también hay mucha, obviamente, esto es muy, hay mucho discernimiento al respecto. Pero básicamente yo me tengo que atener al impuesto a las ganancias. Entonces, cuando a mí, que me ha pasado, me dice el inspector de AFIP en una inspección, me dice, a ver, Valderrama, tiene que pagar impuesto a las ganancias por la venta de esta unidad. Y yo le digo, ¿por qué tiene que pagar impuesto a las ganancias? Si no le tenía afectado a la actividad, una persona física en el caso, no tenía afectado a la actividad y tampoco se tomó el costo, ni el IVA ni el costo. Entonces, ¿por qué voy a pagar ganancias por algo que no estaba afectado a la actividad? Caso cerrado. El impuesto a la ganancia no me obliga a pagar el impuesto sobre utilidades que no son habituales a mi actividad. Distinto es una empresa. En una empresa, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que valorizar. Con la inflación que hay, yo tengo que actualizar ese costo. Pues lo incorporé en el 2015 y lo vendo en el 2023. Y yo tengo que actualizar el costo que incorporé en el 2015 para poder deducir del impuesto a las ganancias. Después lo discuto con AFIP.
si la actualización vale o no para deducir del precio de venta. Porque si no, que tengo un precio de venta exorbitante en términos nominales contra un costo irrisorio. No es un motivo para discutirlo acá. Que les quede claro. No lo discutimos en un parcial. No se vuelvan locos con ese punto. No paga impuesto a las ganancias, valor terminal no paga impuesto a las ganancias, valor terminal de ningún activo realizable si yo no determino el costo. Hay un ejercicio que está acá, no lo vamos a ver hoy, pero que es así. Uy, esto está complicado con la letrita. Esto fue un parcial, me parece. Dice, a un inversionista que exige que en sus proyectos una rentabilidad mínima del 20% anual, le ofrecen en venta un negocio que se encuentra en funcionamiento dedicado a la fabricación de muebles para oficina. Un estudio de valoración del negocio contratado por el actual propietario definió su valor en 70 millones. El futuro comprador decide realizar una evaluación financiera con base en información histórica aportada por el propietario para tomar la decisión de comprar o no, para lo cual solicita de su asesoramiento. Considere que la fecha de la oferta para la compra ocurre a inicios del 2022. Datos proyectados sobre ventas en unidades. 2022, 223 ventas. 2023, 228, 233, 238, 242, sucesivamente. El costo unitario de producción es de 0,15 millones, 0,15 millones, o sea, 150.000 pesos. Por cada unidad vendida, se obtiene una utilidad del 80% sobre el costo unitario total. Cuando se utiliza el sistema de costeo variable, el costo unitario total es igual al costo unitario variable. Los equipos de producción tienen un valor de 50 millones con una vida útil de 10 años. Se deprecian en línea recta y ya han sido depreciados en 15 millones. Los equipos de oficina ya están depreciados y por lo tanto su valor de libros es cero y no se espera venderlos por ningún valor. Los gastos operacionales son de 1,8 millones anuales. Se espera un incremento del 3% en todos los gastos y costos que corresponden a la inflación anual promedio estimada para los próximos 5 años. El valor de rescate neto de impuestos es igual al valor de libros de los activos fijos al final del horizonte de evaluación que se define en 5 años. Fíjense que ahí habla de un valor de rescate, ¿sí? Justamente igual al valor de libros, o sea, valor de origen menos la depreciación acumulada. La tasa de impuestos es del 35 y se abona al año siguiente. Esto va a ser importante. Seguramente en nuestro parcial la tasa de impuestos se abone en el año en curso, no al año siguiente, pero lo vamos a analizar como dice acá. Asimismo, el inversor tiene la opción de conseguir un crédito bancario, línea PYME, por un valor de 35 millones, con un plazo de 5 años, a una tasa de interés del 12% efectivo anual, pagadero con 5 cuotas anuales por el sistema de amortización progresiva e interés sobre saldo. Los que por tratarse de un crédito para pymes se deben considerar a los efectos impositivos. Si le resulta más sencillo, realice los cálculos que estime necesario en unidades de 1000, por ejemplo, inversión inicial 70.000. Y en este caso utilice al menos 4 decimales. ¿Cuál es su opinión sobre la factibilidad de la inversión propuesta? Fundaméntela adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que esto va a ser lo que van a tener que trabajar ustedes en el parcial, es armar el flujo de fondos. Para armar el flujo de fondos tenemos que ver cómo incide, cómo son la incidencia. Entonces, fijémonos, vamos a dejar de compartir esto, vamos a ir al Excel, como para que vean de los cálculos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá el costo unitario, el precio unitario total, ¿sí? Que equivale, ya, tenemos el costo unitario, que eso estaba en el planteo, el costo unitario, que es el 80%, costo de producción, 150 era lo que nosotros teníamos,
¿no? 150... El precio de venta unitario, ¿sí? Que establece el margen del 80%, el costo de la producción, que es obviamente el costo unitario total sobre por la cantidad, y el ingreso por venta, que es el precio, la venta de unidades por el precio de venta unitario. La inversión inicial, que era 70 millones, y la depreciación, como ya se habían depreciado 15 millones, solo se va a considerar del año 1 al 5. Fíjense que el valor de rescate va a ser los 50 millones menos los 40 millones, que es la depreciación acumulada que vamos teniendo, ¿sí? Por la depreciación. Después tenemos los gastos operacionales, ¿sí? Que están en 1.800.000, 1.800.000, va creciendo al 3%. Fíjense que todos los precios crecen al 3%. Van creciendo al 3%. Lo mismo que los gastos operacionales, que van creciendo al 3%. Entonces, volvemos a ver, hay alguien que está preguntando. Quieren que pase el archivo al grupo. Perfecto, vamos a pasar el archivo al grupo, así lo vamos teniendo. Un repaso. Bien, volvemos acá, y vamos a compartir. Armamos el flujo de fondos. Esto, digamos así, es lo más importante. A ver qué me pone acá. Me dice, siempre que hay un préstamo en un proyecto, ¿hay que hacer el puro y el apalancado? Sí. Primero hay que hacer el puro. Pregunta acá un alumno. Siempre que tenemos un proyecto con una financiación, ¿primero se hace el puro? Sí. Siempre primero pasamos por el puro. Siempre, fíjense que los flujos de fondos que aparecen acá están ¿cómo? Están sin considerar la financiación. Tenemos el proyecto puro, inversión inicial, ventas, costos de producción, costos operacionales, depreciación, utilidad neta. Utilidad neta antes de impuestos e intereses. No hay intereses, obviamente, porque el proyecto es puro. Impuestos calculados. Acá tenemos el impuesto calculado, que es el 35% de cada utilidad neta, y el impuesto como se paga. ¿Está bien? Este es un caso donde el impuesto se paga al año siguiente. Yo les vuelvo a repetir, para mí en el parcial el impuesto se va a pagar en el año en curso. Pero bueno, se lo pongo así. Luego, una vez que pago el impuesto, le sumo la depreciación, que la depreciación no implica una erogación de fondos. Y me da el valor flujo neto del flujo de fondos. Y tengo el valor de rescate. El valor de rescate, fíjense que el valor de rescate que está acá, ¿sí? Fíjense que está después del cálculo del impuesto, que es lo que yo les estoy explicando. El valor de rescate del activo, en este caso, es neto de impuestos. ¿Está bien? Entonces por acá tengo el flujo de fondos. Cuando hago el flujo de fondos, ¿qué me fijo? El valor actual neto me dio negativo, y en este caso hice una TIR modificada. ¿Podría ser una TIR? Podría ser una TIR. Vamos a descontar esto. Vamos a compartir el Excel.
acá sale la TIR modificada, y yo saqué fíjese, ¿qué hice yo al sacar la TIR modificada? A los flujos netos de fondos, ¿sí? ¿Qué utilicé para reinvertir? ¿Por qué hice TIR modificada? Porque el último flujo de fondos es negativo. Cuando yo tengo cambios en los signos de flujos de fondos, lo ideal es hacer TIR modificada. ¿Por qué lo ideal es hacer TIR modificada y más en un parcial? Porque probablemente nosotros en clase no dimos la TIR modificada, lo dieron en la práctica. Si tenemos un ratito, podríamos ver de qué se trata la TIR modificada. ¿Quieren ver la TIR modificada, cómo se resuelve, cómo se saca o no? ¿O con lo que vieron en la práctica les alcanza? Pregunto, porque si no, hacemos un stop y vemos TIR modificada. ¿Quieren verlo? Muy bien. Vamos a ver entonces lo que es TIR modificada. Vamos a hacer una pausa a este